Buenas noches. Buenas ¿Me noches. escuchan? Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Buenas andan? noches. Bien. Tengo conectado a 29, incluido yo. Así que mientras esperamos que se conecten, no sé si todos, hoy es viernes, así que bueno, vamos a ver. A mí me toca hablar de, empezando lo que es la unidad 2, lo que es actos procesales, ¿bien? Tengo entendido que ayer Nancy les habló sobre, llegó a hablarles sobre expediente electrónico. Le genera mucha duda el tema de lo que es, de qué estamos hablando cuando hablamos de expediente electrónico, ¿no? No sé si alguno quiere explicarme más o menos qué es lo que estuvieron viendo ayer. A ver quién se anima. Y profe, ayer hablamos de las presentaciones electrónicas un poco, nos mostró o trató de mostrar la página del MEB que no funcionaba, también de cómo eran, nos habló de nuevas acordadas en realidad porque hasta el año pasado se usaban, sí, se adecuaban a otras que fueron derogadas, nos habló de la acordada 4013, 4026, no me acuerdo, había una más que me olvidé. Y Bien. Bien. bueno, un poco de eso. Bien, sí. Yo básicamente, a ver, posiblemente el tema este me va a llevar 2 clases. Ahora voy a hacer un resumen o una explicación de lo que es el expediente electrónico para que después entiendan de lo que es la notificación electrónica, ¿bien? Hay 2 acordadas fundamentales que sería la 3845, que es la de notificaciones electrónicas. A ver, como le explicaba ayer Nancy, con esto de la pandemia ha sucedido de que en forma progresiva y muy, pero muy rápido, fueron sacando la Corte distintas acordadas y resoluciones atinente a las presentaciones electrónicas y a las notificaciones electrónicas, ¿bien? Pero yo siempre digo que hay 2 acuerdos madres que yo tengo que tomar en cuenta y luego voy a ir rellenando o relacionando con las resoluciones acordadas a que vos, por ejemplo, hacías referencia. Una es la 3845, el acuerdo 3845 del 22 de marzo del 2017, que esa es una que hace referencia a las notificaciones electrónicas. ¿Bien? Que después es esa, lo que tiene la particularidad de esa resolución, lo mismo que el de la presentación electrónica, que tiene un anexo. El anexo vendría a ser la reglamentación de cómo va a ser la presentación electrónica o la notificación electrónica. Y la segunda, la 3975, que es la que salió el 22 de abril, el 27 de abril del 2020, el año pasado, en plena pandemia, 3975 es una acordada que habla de lo que es el expediente digital. ¿Bien? Entonces, básicamente, esas 2 para mí son las 2 acuerdos madres, que después iban, fueron, como les decía recién, surgiendo nuevas resoluciones acordadas que vinieron a ampliar, modificar, determinar ciertas pautas de cómo se debe notificar, lo que es el domicilio constituido electrónico, y ciertas cuestiones más. Ahora, bien, yo voy a empezar a explicarles estas cuestiones. Para los que no me conocen, me presento. Bien, yo soy uno de los docentes y trabajo en el Poder Judicial. Soy juez
del cuerpo de magistrados suplentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no soy un juez fijo, sino que vengo a cubrirlos en los lugares que están vacantes. Estuve ejerciendo en el juzgado de familia 4, y desde febrero estoy en el juzgado 9, y desde octubre voy a pasar a ser al juzgado 4, civil 4, ¿bien? Así que bueno, básicamente el estar dentro del Poder Judicial nos genera, digamos, que nosotros nos mantengamos actualizados de lo que es la informatización en la justicia. ¿Por qué? Porque la particularidad tiene que a partir del año 2008, en forma progresiva, fue implementando estoy viendo que están pasando presentes, yo no voy a tomar el presente, así que mándenme un mensaje de los quienes están presentes, ¿bien? Como les decía, desde el año 2008 a la actualidad, en forma progresiva fue implementándose la informatización en la justicia, y yo en ese momento era secretario del Civil número 1, donde básicamente en ese comienzo el juzgado ese funcionaba como prueba piloto. O sea, todo lo que se iba a actualizar y se iba a informatizar del sistema judicial, porque a mí me gustaba esto de la informatización en la justicia, aceptábamos de ser prueba piloto. Significaba que a nosotros nos utilizaban como conejito de indias, y aceptaba yo con gusto, porque sostenía que esto se venía, y con fuerza, y empezó a utilizarse en primer lugar, comunicaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora con los actos procesales de transmisión? Existían comunicaciones con los bancos, en primer lugar, de lo que era el pedido de un giro, o el de pedir un saldo, o una apertura de cuenta. Y así sucesivamente empezaron las comunicaciones con los distintos jueces, y en forma progresiva, a medida que fue cada vez implementándose la informatización en la justicia, surgieron, lo que les decía hace un ratito, las dos acuerdos madres que implementó lo que es la notificación electrónica y la presentación electrónica. Bien. El acuerdo 3975 del año pasado, que habla del expediente digital, en su anexo único, es un reglamento para los escritos, resoluciones, actuaciones, diligencias y expedientes judiciales. Ustedes, cuando se reciban, van a tener la particularidad que van a trabajar mayormente con un expediente totalmente digital. O sea, lo que nosotros acostumbrados, cuando empezamos a trabajar en el Poder Judicial, de que existía un expediente de papel, con el famoso 200 hojas, con los distintos cuerpos, etcétera, etcétera, ahora se va a traslucir a que todo eso lo van a ver ustedes en el sistema. Cuando Nancy ayer le hablaba de que no pudieron ingresar a la MEP, yo siempre les recomiendo, traten de crear un registro para ingresar a la MEP, porque eso después lo van a utilizar para cuando sean abogados. Es muy sencillo, van a la página de la Corte, van a lo que es MEP, Mesa de Entrada Virtual, significa MEP, y ahí el que no lo tiene procede a crear un ingreso, le van a pedir una serie de datos y después una clave para poder ingresar. ¿Por qué? Porque eso le va a servir a futuro para ustedes hacer consulta en todos los expedientes, salvo en los expedientes de familia. ¿Saben por qué? Porque en los expedientes de familia, sin perjuicio de que yo puedo verlo en la MEP, para poder ver las actuaciones en los procesos de familia tengo que pedir previa autorización al juez de familia. ¿Por qué? Porque el proceso de familia tiene la particularidad que el tema a tratar en el proceso de familia son intereses de los menores. Entonces, no cualquiera puede estar viendo lo que está sucediendo con un menor. Entonces, eso tiene que estar habilitado por la Corte para que solamente puedan verlos los abogados que intervienen en esa causa. ¿Bien? Entonces, cuando puedan, generen una clave MEP, porque más aún que Alicia me está diciendo que sí, creo que Alicia, lo dije el año pasado, y yo, cuando ustedes vean que yo hable más adelante, cuando hable de demandas o cuando me toque en la segunda parte y me toque hablar de algún tema, yo les voy a hacer referencia a alguna causa
para que ustedes entren y sepan de qué les estoy hablando. Bien, entonces es importante que sepan conocer cómo es el movimiento de la MED. Es muy sencillo, no es nada de otro mundo. Más aún que ustedes son jóvenes y tienen mucho más facilidad para poder manejar el sistema. El expediente digital, que el programa me habla de, a ver si tengo el programa a mano, cuando le hablaba de expediente electrónico en el punto anterior, y habla de presentación y notificación electrónica, el expediente digital, conforme es acordada, justamente tiende a la despapelización de la justicia, de la despapelización de todos los procesos, de los expedientes, que generaba un engorroso problema de lo que era el lugar, porque no teníamos escasez de lugar para poder tener semejante cantidad de cuerpos. Si ustedes alguna vez han hecho una visita en el juzgado y lo siguen haciendo ahora, van a ver que seguimos teniendo los expedientes viejos papelizados, y es una locura. Vino a dar también una suerte de seguridad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un expediente en papel que un expediente digital. El expediente en papel se pierde y hay que reconstruirlo. El expediente digital no se pierde. O sea, desaparece la reconstrucción de un expediente perdido. Todo lo que está en el sistema es lo que sirve para poder verlo, las partes, y verlo. A mí, por ejemplo, cuando me tocó dictar una sentencia de un expediente totalmente digital, al principio cuesta, porque uno está acostumbrado a manejarlo con papel, y conforme uno cuando va trabajando en la sentencia dice conforme a fojas tal, conforme a fojas tal. Ahora el chip es distinto, porque lo que hay que hacer es hablar de escritos electrónicos de fecha tal, porque el escrito electrónico tiene una particularidad, que cuando uno entra al sistema, bien, de presentaciones electrónicas, o sea, existe una página dentro de la Corte que es presentaciones electrónicas. Dentro de esa página de presentaciones electrónicas, que es presentaciones y notificaciones electrónicas, tiene la particularidad que ustedes ahí es donde pueden enviar todos los escritos electrónicos y todas las notificaciones electrónicas que corresponden. Bien, al juzgado que corresponde. Entonces, a mí el dictar una sentencia me generó también la agilidad de empezar a leer un expediente digital. Bien, y saber cómo trabajarlo. Nancy me imagino que le habló del proceso de oralidad, Justicia 2020, ¿no? Bien. Yo, por ejemplo, tomo de lunes a viernes, todos los días, sí, bien, Romina, todos los días yo tomo audiencias a las 10 de la mañana de Justicia 2020. Yo no tomo en cuenta los plazos estrictos que determina la Justicia 2020, porque es imposible cumplirlos, pero sí utilizo las dos particularidades que tienen. Y eso recuerden, porque es pregunta de examen, cuando el proceso de oralidad lo preguntamos mucho, y le preguntamos qué particularidades tiene, y son las dos cuestiones fundamentales, que es la audiencia preliminar, AP, que le llamamos nosotros, y la vista de causa, que es BC. ¿Bien? Yo de lunes a viernes tomo audiencias preliminares y o vista de causas. ¿Bien? Y antes se tomaba esas audiencias, la preliminar presencial y la vista de causa se tomaba en un lugar donde se filmaba. ¿Bien? Y se grababa y se guardaba en un CD. Con la cuestión de la pandemia vino a generar, aparte de este gran problema que tenemos, que tengo que yo también dar clases virtuales, que yo soy partidario de dar clases presenciales, vino a generar la aceleración de las cuestiones informáticas en la justicia, y por eso salió el expediente digital. Y eso también generó que las audiencias nosotros las tomamos, yo personalmente las tomo 100% en forma virtual. O sea, tenemos un sistema que se llama Microsoft Teams. ¿Bien? Se vendría a ser algo muy similar a esto de lo que es un Zoom,
salvo que es un acuerdo de la Corte con Microsoft, donde le enviamos, luego de fijar la audiencia, a las partes, o sea, a los abogados, un link, ¿bien? Al correo que ellos denuncian, y ese link, al día fijado, en el horario fijado, entran en ese link y automáticamente entran al Microsoft Teams y se toma la audiencia. ¿Bien? Entonces estamos tomando la audiencia totalmente. La audiencia preliminar, que consiste en ver si las partes llegan a un acuerdo, acto seguido, si llegan a un acuerdo, el juez determina cuáles son las pruebas que resultan conducentes y pertinentes al presente proceso, ¿bien? Donde está la particularidad que las partes puedan desistir de algunas pruebas y la particularidad que el juez puede decidir cuáles son las pruebas conducentes. Yo, antes de tomar la audiencia, o leo el expediente digital con anticipación un día antes, o a la mañana cuando llego temprano, y hago un resumen de lo que yo considero que son pruebas conducentes y pertinentes. ¿Bien? Luego, en esa audiencia preliminar, le estoy hablando de algo que creo que se lo había dicho Nancy, pero quiero que lo entiendan. Luego, en el mismo acto de esa audiencia, fijamos la audiencia de vista de causa. Por ejemplo, hoy tomé una audiencia preliminar sobre, era hoy, si no recuerdo mal, de un accidente automovilístico de un pibe que lo atropelló un auto, una moto y el pibe, bueno. Y hoy determinamos las pruebas del actor, del demandado, de la compañía seguro, bien, del demandado, y fijamos la audiencia de vista de causa para noviembre, bien. Entonces, como verán, en el interín del día de hoy, que se tomó la preliminar, y en la vista de causa, que ya son notificados con el link, tienen que producirse las pruebas, y las pruebas más importantes son las pruebas periciales. Hoy, por ejemplo, fijamos prueba traumatológica y prueba psicológica, y una prueba de cirugía estética por el tema de cómo había quedado. Bien, entonces, básicamente es esa la estructura. Relacionándolo con los escritos electrónicos, lo que nosotros tomamos en cuenta es, el expediente es totalmente digital porque desde el inicio del expediente se inicia a través de la Receptoría General de Expedientes, ¿bien? ¿Y cómo se inicia? Antes de la pandemia, iba el abogado a la oficina de la Receptoría General de Expedientes que está en Tucumán y Brown, donde ustedes conocen como el Palacio de Justicia, que es un edificio donde están todos los penales. Abajo está la receptoría. Con la pandemia, como les venía yo indicando, se aceleró el proceso y lo que hizo es, los abogados directamente hacen la presentación totalmente electrónica a la receptoría. ¿Bien? La receptoría, ¿qué hace? Recuerden ustedes, han hablado, me imagino, de mediación prejudicial, ¿bien? Que hay procesos que son mediables obligatoriamente, por ejemplo, los daños y perjuicios, ¿bien? Las ejecuciones y los desalojos no son obligatorios, ¿bien? Entonces, bueno, pasó la etapa de mediación, inicio el expediente judicial porque fracasó la mediación, se manda a receptoría y como ya había sido sorteado en su origen por la etapa de mediación, ese expediente digital de inicio, con toda su documentación adjuntada, se adjuntan en PDF, se remite al juzgado que corresponda. Por ejemplo, cae en el juzgado que estoy yo, en el número 9, en el día de hoy, y automáticamente un empleado administrativo le da ingreso y se crea el expediente digital. Bien, ahí empezamos. El expediente digital, la particularidad que tiene es que se va a iniciar, va a ser totalmente digital y se va a dictar un despacho. Por ejemplo, hoy yo traje algo que despaché hoy de un daños y perjuicios. Entonces, se saca todos los requisitos que se cumplen formales, fiscales y procesales, que lo van a ver más adelante, que no los voy a marear porque viene después. Y luego en ese primer despacho que nosotros les llamamos materialmente, ustedes cuando entren al sistema y entren en la MEP van a ver lo siguiente. Van a ver una estructura de cómo está
estructurado el expediente digital? Siempre de abajo hacia arriba. El proveído primero, de abajo del todo, lo que van a ver, van a ser un título que va a decir demanda presenta. Ese es el expediente iniciado, el escrito digital. Luego van a ver un primer despacho, que es lo que yo le estoy hablando, que es el traslado de la demanda, en este caso es un daño y perjuicios, es un traslado de demanda sumaria. Bien, cuando lleguen más adelante van a ver los tres tipos de procesos, sumario, sumarísimo y ordinario. Y luego le decimos cómo se va a notificar. Bien, y le hago saber que se va a notificar conforme lo prevé el acuerdo en los términos del 3975, que es una de las acordadas que vino a modificar el 3845. ¿Por qué? Porque se notifica en base a la pandemia, y después vamos a empezar a hablar de los tipos de notificaciones, pero creo que lo entiendan. Como esto se va a notificar el primer traslado al domicilio real, a ver, tengan en cuenta lo siguiente. Ustedes, cuando hablemos de notificación por cédulas, existen tres tipos de domicilio: el real, el constituido físico y el constituido electrónico. El más importante con esta modificación es el constituido electrónico. Pero hay notificaciones que inevitablemente se tienen que notificar al domicilio real, como es el traslado de la demanda. ¿Bien? Entonces, esa notificación, ¿se tienen que materializar en papel? Sí, pero la emergencia sanitaria vino a generar que al realizarse todo digital, nosotros no lo materializamos en papel. Lo que hacemos es, ordenamos la notificación y le decimos, usted, abogado, envíe esa cédula con la documentación que corresponda, porque cuando le da un traslado de la demanda tiene que adjuntar a la cédula la demanda y toda la documentación que aportó como prueba. Lo va a remitir a través del portal que yo le explicaba hoy, lo va a enviar al juzgado que corresponda y yo lo voy a recibir y automáticamente voy a controlar si efectivamente está hecho bien la cédula y lo voy a reenviar a la oficina de notificaciones y mandamientos. ¿Bien? La oficina de notificaciones y mandamientos es la que va a cumplir con la función de diligenciar esa cédula al domicilio real. ¿Bien? Va a cumplir con esa notificación el oficial notificador y cuando cumple con esa notificación no nos manda la cédula en papel, sino que la escanea y nos reenvía al juzgado y nosotros recibimos esa notificación y esa notificación se ingresa a la augusta, por ende, una vez que se ingresa, queda en acceso en el sistema MEP. Por eso ustedes van a ver que en la MEP van a ver la totalidad de toda la información de un expediente digital. ¿Bien? Entonces, básicamente, es esa la cuestión. Le quería dar esta introducción. ¿Bien? Yo ahora voy a empezar a hablar específicamente de del punto que me correspondía, que es los actos procesales. Igualmente, voy a ir mechando y relacionando ciertas cuestiones, porque cuando a mí me toque hablar en el punto que termine después de esto, me va a tocar hablar en el tema de la unidad 4, que es la admisibilidad de la demanda, y me va a tocar hablar sobre el traslado de la demanda, que es lo que estoy hablándole ahora. Entonces lo voy a reiterar al momento. ¿Por qué? Porque hay una particularidad que vino a generarse, que se creó hace muy poquito, se creó un registro de domicilios electrónicos. ¿Bien? Recuerden esta resolución. Existe una resolución que se llama 74/20, ¿bien? Y una resolución posterior, que es la 14.472, quiero decir. Resolución 1472, que aprueba el reglamento de este registro de domicilios electrónicos. ¿Bien? Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto? Sí, tiene que ver mucho porque vieron que yo le hablaba de 3 domicilios. Y existe el domicilio real para cuando hay que dar un traslado de la demanda, pero la creación de
este registro de domicilios electrónicos, ustedes entran en la página de la Corte, SCBA, y ahí van a tener la información. Tienen justamente ese registro de domicilio electrónico cargado y que... ¿En qué significa esto? Que existen ciertos domicilios electrónicos obligatorios que están en ese sistema, en ese registro. Después están, me dicen que se corta, avísenme, ¿eh? Y después están los que optan por inscribirse en ese registro. Tiene una particularidad esto del registro. ¿Por qué? Porque el traslado de la demanda, que debería ir al domicilio real, como yo le hacía referencia, con la creación de este registro de domicilio electrónico, si yo tengo registrado el demandado en este registro electrónico, yo directamente esa notificación la voy a hacer a ese domicilio electrónico. Y es válido porque está previsto en la resolución donde reglamenta, aprueba ese reglamento. Bien, y hay otra cuestión. Cuando en un proceso de mediación el abogado tiene la obligación de denunciar el domicilio electrónico y esa mediación o se termina por un acuerdo o por el no cumplimiento de ese acuerdo o porque fracasa la mediación y dentro de un plazo de 6 meses se inicia el proceso judicial, el abogado de la actora puede utilizar ese domicilio electrónico denunciado en el proceso de mediación para notificar el traslado de la demanda. Bien, lo prevé justamente esa reglamentación del registro de domicilio electrónico. Entonces, como verán, hay mucha información respecto a cómo se ha implementado la cuestión de la informatización para lo que es las presentaciones y notificaciones electrónicas. Ahora, si vamos en concreto a los actos procesales, ¿qué son los actos procesales? Bien, porque es interesante entender de qué estamos hablando cuando hablamos de actos procesales. Actos procesales son aquellos hechos voluntarios que tienen por efecto directo o inmediato la iniciación, desarrollo o extinción de un proceso. Les repito, son esos hechos voluntarios que tienen por efecto directo o inmediato la iniciación, desarrollo o extinción del proceso. Miren, yo siempre hago cuadros. Van a ver ahora lo que le envío. ¿Lo ven ahí lo que le hice? Es como si fuera una línea que va desde el comienzo a un triángulo. ¿Eso qué significa? Demanda, el inicio, por eso habla de la iniciación, el desarrollo, ¿por qué? Porque el desarrollo es demanda, contestación, etapa probatoria, y llego a la finalización que es la sentencia. Bueno, todo ese acto, todo ese proceso tiene distintos actos procesales. ¿Bien? Esos distintos actos procesales hacen al desarrollo, porque ustedes saben que si estamos en un proceso civil donde el proceso es netamente dispositivo, o sea, las partes la activan a través justamente de todos estos actos procesales. ¿Bien? Ejemplos de actos procesales es la presentación de la demanda, la contestación, la presentación de un documento, los pronunciamientos que hago yo, las resoluciones o prohibimiento, interlocutoria, definición, son actos procesales. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que existen distintos actos procesales. Están los actos procesales que yo le puedo llamar antes de hablarle de los actos procesales en sí, que es el lugar de los actos procesales, lo que es los distintos tipos de notificaciones, y cuando lleguemos a notificaciones van a ver que el programa habla de distintos tipos de notificaciones y hay cuestiones que con la informatización, con el tema de la pandemia, hay cuestiones que van desapareciendo o se han ido modificando. Bien. Yo, antes de hablar de eso, hablo de actos de transmisión.
¿Qué quiere decir esto de acto de transmisión? Yo lo indico en este sentido. Son actos de comunicación entre el juzgado, tribunal, las partes y el resto de los sujetos procesales. ¿Por qué hablo de los restos de los sujetos procesales? Porque pueden intervenir peritos, pueden intervenir distintos síndicos, por ejemplo, si estamos hablando de un proceso de quiebra que interviene en un proceso representando a, bien, defensoría, porque si representa asesoría, porque si representa a los menores, etc. Y hay distintos tipos de forma de comunicar, que es la interna y la externa. La interna, y ahí, por eso le doy esta introducción, la interna es a través de traslados, vistas y notificaciones. ¿Bien? Y la externa es la comunicación que se realiza un juzgado o tribunal a otros juzgados o tribunales o a distintos entes. ¿Bien? Me voy a lo último y después vamos a lo anterior. Cuando hay una comunicación externa, lo hago a través de ¿qué? De un oficio u exhorto. Habrán escuchado alguna vez oficio o un exhorto. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque si yo hablo de un oficio o exhorto, alguna vez habrán escuchado de la ley 22.172, que es la ley de exhortos, que es la comunicación entre distintos jueces de distintas jurisdicciones. Bien, ¿qué quiere decir? Yo necesito enviar una comunicación a un juez de la provincia de Córdoba para que notifique, bien, a esta persona a través, el juzgado a través de una notificación, le envió un oficio, a través de un exhorto. Bien, muchas veces, muchos hablan de exhorto y oficio y a veces se confunde porque viene a ser casi igual. Los oficios, para mí, a diferenciación de los exhortos, vienen a ser las comunicaciones que se hacen el juez en forma externa, por eso comunicación externa, cuando yo libro un oficio a ARBA, a la FIP, a algún ente privado, supongamos, o algún lugar privado, como puede ser, por ejemplo, alguna clínica, algún taller, porque necesito conseguir alguna información, porque es a través de la prueba que se gestionó. Supongamos, yo necesito que me mande la historia clínica, le pido a través de un oficio al hospital privado de la comunidad que me remita la historia clínica de tal para que sea ingresado al expediente digital a los efectos probatorios. ¿Bien? Eso es a través de una comunicación de un oficio. En cambio, la comunicación interna al que yo le hablaba se hace a través de traslados, vistas y las notificaciones. Ustedes habrán escuchado alguna vez traslado o vistas. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando, supongamos, hoy le hablaba del primer despacho de un traslado de una demanda. Al ser un proceso ordinario, se le da traslado por 10 días para que el demandado haga valer su derecho, ya sea, me voy a adelantar un poco lo que van a ver después en demanda, a los fines que el demandado proceda a contestar, y si se le vence el plazo, no conteste y se lo declara rebelde. Ahora, ese traslado, bien, es lo que genera la relación con la notificación. Bien, porque en ese caso el traslado va a ser por cédula. Hay traslados que corresponden que sean por notas, que ahora vamos a ver justamente los distintos tipos de forma de notificación. Y las vistas, muchas veces, originariamente, hace 20, 30 años atrás, se hacía una diferenciación entre el traslado y la vista. ¿Por qué? Porque se hablaba que el traslado era a las partes y las vistas eran a los ministerios públicos, fiscal y pupilar, o sea, a la defensoría y a la asesoría de incapaces. Ahora se habla en forma indistinta porque se considera que es lo mismo, ¿bien? Pero pueden escuchar que digan, bueno, si le damos traslado a las partes y una vista a la asesoría para que haga valer el derecho porque representan los intereses del menor. ¿Bien? Entonces, básicamente sería eso. Aquí empieza a jugar el por qué el traslado y por qué tiene que ser notificado de un traslado, por ejemplo, de lo que es el traslado de la demanda, porque ahí empieza a jugar los distintos principios procesales, que ustedes habrán escuchado alguna vez, el principio de bilateralidad, el principio de concentración, ¿bien?
el principio de contradicción, ¿bien? Entonces ahí es donde empieza a jugar esa cuestión de por qué corresponde dar traslado. Ahí lo voy a relacionar sin todavía entrar en el acto procesal que corresponde al lugar, ¿bien? Y ver lo que es notificaciones. Existen actos que yo les llamo de documentación, y ahí es lo que yo hablo de lo que es el expediente, y en este caso, el expediente totalmente digital. Antes era un expediente papel, ¿bien? El expediente, antes papel y ahora digital, es un instrumento administrativo, ¿bien? Que va a recopilar toda la documentación, ¿bien? En ese acto administrativo. Desde la demanda, con toda la documentación, la contestación, la producción de las pruebas, las audiencias, que son totalmente electrónicas también, digitales, y la sentencia, que ustedes lo van a ver que está plasmado sin un soporte de papel en el expediente digital. Entonces eso lo que hace ese acto de documentación, viene a generar el desarrollo del proceso. Bien, como les decía, ustedes entran a MED y van a ver todo el desarrollo del proceso, desde el inicio, desde la demanda hasta la finalización. Ahora, entrando básicamente a el lugar de los actos procesales, vamos a empezar a hablar de los distintos tipos de notificaciones. Ahora, ¿qué son las notificaciones? Bien, las notificaciones son los actos mediante los cuales se pone en conocimiento, y fíjense que yo justamente hablaba de lo que era el traslado, se pone en conocimiento de las partes, auxiliares de justicias o terceros, porque ustedes después van a ver lo que son los terceros, el contenido de una resolución judicial, asegurando el principio de contradicción y estableciendo el punto de partida para el cómputo de los plazos. Lo repito y vamos a ir analizándolo. Es el acto, la notificación es un acto procesal mediante el cual pone conocimiento a las partes. Auxiliares de justicia. ¿Cuáles son los auxiliares de justicia? Los peritos. Ejemplo. ¿Bien? O terceros. Un tercero, que puede ser la citada en garantía, un tercero facultativo u obligatorio, que van a ver más adelante. El contenido de una resolución. Cuando yo hablo de resolución judicial, hablo en forma genérica, porque no necesariamente tiene que ser una resolución interlocutoria definitiva, sino que puede ser justamente el traslado de la demanda. El proveído, el primer despacho que nosotros lo llamamos como una resolución que le da traslado a la demanda, ¿bien? Y dice, asegurando el principio de contradicción, porque hay un proceso contradictorio, ¿bien? Hay una contradicción entre el actor lo que pretende y el demandado lo que considera que a él le corresponde. Y estableciendo el punto, y aquí empieza a jugar, estableciendo el punto de partida para el cómputo de los plazos. ¿Bien? ¿Por qué? Miren, se da el traslado por 10 días de la demanda. ¿Bien? Se libra una cédula a domicilio real. ¿Bien? Se notifica. Supongamos, hoy el demandado recibe la cédula de notificación. ¿Bien? Entonces va a recibir una cédula de notificación y es recibida por él, o sea, volvió diligenciada. Nosotros hablamos muchas veces que cuando hay que librar una cédula, más al domicilio real, y vamos a ver cómo puede volver, cómo se diligencia una cédula. Va, lo recibe la parte, y hoy mismo lo recibe y es notificado de una demanda. A partir del día de hoy, empieza a contabilizarse el plazo procesal de 10 días. Pero no hoy empieza el día 1. El primer día empezaría ¿cuándo? ¿Quién se anima a decirme? Hoy es viernes, ¿eh? Al día siguiente hábil. Sería Bien, el lunes. exactamente, bien. ¿Entienden eso? Siempre ustedes en estos plazos tienen que hablar hábiles. Hábiles. O sea, ni sábado ni domingo son hábiles y los feriados tampoco se contabilizan. Entonces, tiene 10 días, o sea, la semana que viene los 5 días, la otra semana los 5 días, y un privilegio que son los que se llama las 4 horas siguientes luego de los 10 días. ¿Bien? Que se le llama cargo vencido. ¿Bien?
¿Qué significa 4 horas? De 8 a 12. A las 12:01, si llega a haberse presentado, se considera que resulta extemporáneo. Le doy un ejemplo de algo que firmé hace 2 días. Hubo una demanda. El abogado del demandado contestó y no lo advertí yo, porque uno te proyectan los despachos, y lo tuvimos por contestado. Viene el actor y dice, no, un momentito. La presentación electrónica efectuada por el abogado del demandado fue efectuado a las 12:03, luego de las 4 horas del cargo vencido. Entonces, ¿qué sucedió? Yo tuve que ahí analizar si efectivamente es así, y lo que hice es algo que prevé la acordada, justamente, la 3975 y sus modificaciones, que es, pido un informe circunstanciado. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Yo le pedí a la Secretaría, existe algo que es Secretaría de Informática, ¿bien? Es un organismo muy importante justamente para los expedientes digitales, porque la Secretaría de Informática es la que a mí me genera si hay alguna irregularidad. Entonces le pedí un informe circunstanciado. Informe circunstanciado significa, dígame si efectivamente, ¿por qué él alegaba que lo había presentado antes de las 12? Entonces le pregunté a la Secretaría, dígame, si el escrito fue presentado a las 12:03, si efectivamente es así, o si no fue presentado antes, cuándo fue recibido por el juzgado, y si hubo alguna anormalidad o alguna imposibilidad por parte del letrado de no haberlo presentado en tiempo y forma. ¿Bien? Me lo contestó la Secretaría y me dijo, ese día no hubo ninguna anormalidad, no hubo ninguna queja en toda la provincia de Buenos Aires sobre el sistema, y efectivamente fue depositado a las 12:03. Depositado, ¿saben qué significa? Pues cuando ustedes ingresan al portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, confeccionan el escrito, ¿bien? En la próxima le voy a ingresar cómo es el portal. Yo tengo hecho un cuadrito de cómo van ingresando y cómo van creando el escrito y cómo se envía, ¿bien? Lo ingresó, utilizó el token es como si fuera un pendrive, pero es la firma digital del abogado, y lo ingresó a las 12:03. Entonces lo consideré hace 2 días que su contestación resultaba extemporánea. ¿Bien? Sin perjuicio de que eso es susceptible de ser recurrible y la Cámara puede considerar otra cosa, pero a los efectos del tiempo procesal se considera extemporáneo. ¿Bien? Hasta ahí estamos. Entonces, esa notificación siempre va dirigida a quien tiene el derecho a conocer la resolución a los efectos de cumplirla o de recurrirla. ¿Bien? Les doy un ejemplo. Llegamos a una etapa donde se dictó una interlocutoria, que lo van a ver más adelante, o se regularon honorarios, y se ordena la notificación. Esa notificación debe ser dirigida a la parte que es obligada al pago de los honorarios. ¿Para qué? Para que acepte y lo consientan, y si no lo consiente, para que los apele. ¿Bien? Por eso hablo de que eso va dirigido a quien tiene el derecho a conocer esa resolución y a quien está obligado a cumplir esa resolución. ¿Bien? A ver, el elemento de ese acto notificatorio, yo lo divido en sujetos, cuáles son los sujetos y cuál es el objeto. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que los sujetos son el activo y el pasivo, digamos, porque el activo es quien hizo la presentación, supongamos la demanda, y el pasivo es a quien va destinado el demandado, la compañía de seguro, el tercero, ¿bien? O vamos a una etapa de prueba donde hay que notificar. Tengo que notificar para que el perito presente la pericia, va dirigido al perito.
Normalmente cuando hay peritos que no presentan la pericia y se lo intima por el plazo de 5 días bajo percibimiento de ser removido. ¿Bien? Entonces, ese plazo de 5 días es notificado al perito, ¿bien? Y entonces tiene 5 días para poder cumplir con esa pericia. Esos son los sujetos. Y los sujetos es la materia sobre la cual recae. ¿Por qué? Porque puede ser una resolución, o sea, una resolución puede ser una regulación de honorarios, una interlocutoria donde se resolvió sobre el tema de alguna nulidad, como vamos a ver cuando veamos nulidades, o un emplazamiento, una intimación, la intimación al perito, un traslado de la demanda, justamente, hacia una forma de intimar o hacerle saber que tiene un plazo X a los efectos de poder hacer valer su derecho. ¿Bien? Eso por un lado. Esa actividad de la notificación habla de el lugar, que es dónde debe hacer esa notificación, si tiene que ser notificación personal, por cédula, por edicto, por radiodifusión, por carta documento, por distintos medios como vamos a ver ahora. ¿Bien? El tiempo es el tiempo donde debe ser realizada, o sea, si es días y horas inhábiles o días, horas hábiles. Bien, que hacía la diferencia que yo justamente te decía de cuando le damos un traslado de la demanda, no se cuentan los días que son inhábiles, o sea, los sábados y domingos y los feriados. Y existen distintas clases y ahora sí entramos a los distintos tipos de notificaciones. Bien, es las 9:01, hoy voy a cortar a las 9:15 por ser viernes, porque me tengo que ir a un asado y para ustedes liberarlo también. ¿Bien? A mí me toca casi siempre los viernes, así que me enganchan siempre con los viernes, así que no se lo voy a hacer muy largo. Posiblemente el viernes que viene lo estire un poquito más, porque no quiero tampoco... Yo tengo 4 clases con ustedes, ¿bien? Y 4 temas distintos. Entonces, posiblemente, ayer hablaba con mis compañeros profesores que posiblemente, como el examen creo que es en octubre, y es más, se está hablando de que va a ser presencial, se va a tomar presencial, y va a ser un sábado, ¿bien? A la mañana, donde estamos coordinando para el tema de, por supuesto, el tema del COVID, tenemos que evitar el tema de la conglomeración de la gente y toda esa historia, pero bueno, no sufran con la presencialidad, que no somos malos y es mucho más lindo porque pueden defenderse mejor, ¿bien? Que defenderse a través de este sistema. Y posiblemente, como nos van solo unos días, yo voy a agregar una clase más, así que no se preocupen que si hay algo que nosotros como profesores de esta cátedra damos la totalidad de los temas, ¿bien? Así que vamos a tratar de que no nos falte ninguno, y por supuesto, y siempre al final también damos algunas clases de repaso, te lo puede decir Alicia, así que tomen en cuenta, se los repito siempre en todas las clases que damos, tomen en cuenta lo que decimos nosotros, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo que se pregunta en los exámenes es lo que normalmente damos en clase. Es muy raro que tomemos algo que no hemos dado, ¿bien? Y más aún, los profesores que a ustedes les puede tocar, ¿bien? Nosotros siempre tomamos de a 2, ¿bien? Y cuando tomamos de a 2, guíense por lo que pregunta cada uno. Por supuesto que damos distintos temas todas las veces que damos, pero no es nada complicado. Es una materia larga, pero no es difícil. Utilicen el código de procedimiento como una Biblia, ¿bien? Yo, como siempre digo, lo tengo en mi juzgado, en el escritorio, y utilicen cada vez que estudien, vayan al artículo a cada rato, porque eso le va a hacer entender de qué estamos hablando, ¿bien? Cuando hablamos de notificaciones, cuando hablamos de traslado de la demanda, cuando hablamos de excepciones, cuando hablamos de pruebas, ¿bien? Entonces, guíense en ese sentido. El programa habla de distintos tipos de notificaciones, ¿bien? Las clases, el principio general
Para ustedes, ¿cuál sería el principio general de la notificación? Pregunta de examen. A ver, ¿quién se anima? La Ministerio de Ley, profe. Perfecto, bien. Exacto. Principio general, salvo si está previsto específicamente la forma de notificación, los demás, el principio general es Ministerio Legis. ¿Bien? O sea, por nota, Ministerio Legis. ¿Bien? Ministerio Legis significa que si no está previsto una notificación en forma especial, o sea, por cédula o por lo que sea, se notifica Ministerio Legis. Significa que se va a notificar a partir del día martes o viernes siguiente. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Si hay un traslado, supongamos, de una liquidación que es por nota, o un poner de manifiesto una documentación, ¿bien? Que salió, vamos a dar un ejemplo. Ustedes tienen que hacer un cuadrito de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿bien? Así. Martes y viernes son los días de notas. Eso significa que, supongamos que yo el miércoles dicté una resolución que el traslado es por nota, para que en los 5 días haga valer su derecho. El miércoles, el día de notas se empieza a contar los 5 días a partir de ¿cuándo? El Si fue un viernes. miércoles, el viernes. Pero no el viernes, sino del día hábil siguiente del día de nota, o sea, el lunes. ¿Entienden? Supongamos, yo dicté una resolución un lunes. El día de nota siguiente es el martes, ¿no? Empiezo a contar los días a partir del día miércoles, o sea, el día hábil siguiente del día de nota. Tomen en cuenta esto. Esto que yo les estoy explicando y que posiblemente para ustedes es una pavada, sirve, ¿saben para qué? Para el domicilio, para cuando uno notifica al domicilio constituido electrónico, que ahí empieza a jugar con el tema de la informatización. ¿Por qué? Porque si yo tengo que notificar al domicilio constituido electrónico, ejemplo, yo al perito lo voy a notificar para que se presente a aceptar el cargo, o para que presente la pericia, o para que me dé una explicación, lo voy a notificar al domicilio constituido electrónico. Y ahí empieza a jugar este sistema de nota, porque el domicilio constituido electrónico, que es notificado a su domicilio constituido electrónico, justamente. ¿Qué significa esto? Yo envío una cédula con un formato específico que va dirigido al domicilio constituido electrónico, que es distinto al que va al físico, y van a recibir ese perito o la parte demandada esa notificación. Y ahí es donde empieza a juzgar, conforme lo prevé la resolución esta de la 3845, que habla de la notificación electrónica, ¿cómo empiezo a contabilizar los plazos de 5 días, supongamos? Si yo recibí, abogado del demandado, recibí una cédula electrónica el día miércoles, al domicilio constituido electrónico, empieza a jugar la explicación que le di lo de nota. Bien, por eso aprendan bien lo que es la nota, el principio general, porque también se va a utilizar a los efectos de cómo se notifica al domicilio electrónico. ¿Por qué? Porque si yo miércoles recibí una notificación, los 5 días me van a empezar a contar a partir del lunes, porque el viernes fue nota. ¿Bien? Eso tómelo en cuenta, porque eso es muy importante. Muy importante ahora para cuando rindan y muy importante para cuando ejerzan la profesión. ¿Por qué? Salvo, dice la resolución esta, la 3845, que por disposición del juez en forma fundada en dicho proveído, que ordenó el traslado, que diga que se va a notificar automáticamente el día siguiente. Eso es la única excepción. Entonces, repito, yo, juez, ordené una notificación a la parte contraria o al perito, al domicilio constituido electrónico, se va a utilizar lo que les explicaba de nota. Ahora, si yo hago específicamente hincapié en dicho proveído que por motivos de urgencia, bien, porque, ejemplo, estamos en un amparo
que los amparos son procesos de mucha celeridad y necesito que se notifique cuanto antes, porque esto no podemos perder el tiempo y esto es una cuestión de urgencia, ya sea porque es notificar de una audiencia o lo que sea. Específicamente lo tengo que dejar aclarado en el proveído, diciéndole que, ojo, usted se va a notificar y empieza a correr el plazo a partir del día siguiente de que usted es notificado. ¿Bien? Esa es la única particularidad que diferencia una cuestión de la otra. Entonces, volviendo, principio general por nota. Y después empiezan a jugar los distintos tipos de notificaciones. ¿Bien? Que ustedes después, por eso tomen en cuenta, porque eso también es pregunta de examen. ¿Cuál es el principio general de notificación? ¿Bien? Nota. Porque muchos dicen principio general por cédula. No, la cédula es una excepción. ¿Bien? ¿Por qué? Repito, porque salvo que esté expresamente previsto en el código de procedimiento que tiene que notificarse por otro medio, se entiende que se notifica por nota. ¿Bien? O Ministerio Legis, como le llamamos. Ahora, le doy la introducción, le voy a hablar de libros de asistencia o libros de notas, y ahí terminamos, y después seguimos la próxima clase, los distintos tipos de notificaciones. Voy a hablar, le voy a explicar mucho de lo que es los distintos tipos, notificación por telegrama y carta documento, y les voy a explicar, y le voy a traer para la próxima, cómo se empezó a utilizar la notificación por carta documento conforme de excepción y pedido de parte, teniendo en cuenta la pandemia. Sucedía que había que notificar, lo empecé a implementar yo en el juzgado de familia 4, cuando había que notificar una cuestión de familia, ya sea un divorcio, algún tema de alimento, algún tema de tenencia, régimen de comunicación, donde la persona se encontraba en otro lugar que no era Mar del Plata, ya sea en la provincia de Buenos Aires o en otra provincia, y por la cuestión de pandemia, las diligencias no se podían realizar. Entonces, ¿qué hicimos? Ordenamos que sea a través de carta documento. ¿Bien? De carta documento, donde explicamos cómo se materializa la carta documento. Y eso me interesa porque lo voy a relacionar después cómo se materializa la notificación por cédula. ¿Por qué? Hay dos formas. En la carta documento le explicamos de que lo notificaba, pero tenía que crear un link donde en ese link iba a ingresar toda la documentación, supongamos del traslado de la demanda, más la demanda. ¿Para qué? Para que la parte que reciba la carta documento sepa que a través de ese link, ingresando en ese link, iba a tener acceso a toda la documentación y a la demanda. ¿A los efectos de qué? Del principio justamente de bilateralidad de contradicción, que pueda defenderse de lo que le estaba notificando. ¿Bien? Eso lo voy a también plasmar en la forma de notificación por cédula y cómo se materializa. Le voy a hablar del código QR. Están acostumbrados al código QR cuando van a una cervecería y pidan la carta. Bueno, el código QR, vaya que es importante para nosotros también. ¿Bien? Todo eso es lo que quiero que entiendan. Porque hacen no solamente a lo que ustedes tengan en el examen, sino que entiendan cómo se notifica, cómo se ha actualizado la forma de notificación. ¿Bien? Para nosotros, yo soy muy partidario a la informalización. Y esto ha generado la celeridad en los procesos. Al principio le hablaba de la justicia 2020. Bueno, eso generó la aceleración del proceso. Porque antes, ustedes siendo estudiantes, y antes de ser estudiantes habrán escuchado en los medios o con alguien, bueno, pero la justicia es lenta. Bueno, justamente lo que viene a hacer la informatización es acelerar los plazos. Y vaya que lo acelera. Bien, porque les puedo asegurar que tengo sentencias para dictar más de la cuenta, entonces eso significa que el proceso se va reduciendo. Bien, entonces bueno, básicamente la notificación, que es lo que me compete a mí explicar aquí, porque me estoy yendo siempre por la rama, también ha generado la forma de diligenciar y evitar justamente, no solamente planteo de nulidad, sino que la cédula vuelva sin su diligenciamiento, ¿bien? Que produce toda la cuestión
donde le voy a explicar en la próxima clase qué sucede cuando una cédula diligenciada al domicilio real vuelve sin diligenciar. Sin diligenciar significa que libra una cédula, va al oficial notificador, golpea, no hay nadie, o es atendido por una persona que dice ser que no es de ese lugar, entonces vuelve lo que nosotros llamamos sin diligenciar. Un informe del oficial notificador dice, me constituí y no veía a nadie. Eso se llama sin diligenciar. ¿Para qué sirve eso? Para que el abogado pida una nueva cédula y ahí empieza a jugar o a un domicilio nuevo o pide lo que se llama bajo responsabilidad, que no sé si habrán escuchado alguna vez, pero existe conforme una acordada de notificaciones donde dice, en el caso de que fracase la primera notificación, a pedido de parte se pueden ordenar bajo responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que va de vuelta al oficial notificador, si no hay nadie, no importa, lo deja pegado en la puerta o lo pasa por debajo de la puerta y dice que en esa resolución que es dejado bajo responsabilidad de parte. ¿Bien? Que eso lo voy a relacionar después con el planteo de nulidad, porque puede decir, bajo responsabilidad significa yo me hago parte actora, que él lo pidió, me hago responsable que si viene la parte contraria y dice, mire, fue mal notificado, no vivo ahí, y él sabía, planteó la nulidad, pido daño y perjuicio, me hago responsable de eso. ¿Bien? Pero esa cédula bajo responsabilidad de parte se utiliza mucho más de lo que uno piensa que se realiza. ¿Bien? Bueno, básicamente le he dado una introducción, le he llenado la cabeza de información, perdonen de todo esto, pero ya van a empezar a entenderlo. No se asusten, parece más complicado de lo que es, pero no es tanto. Nos vemos el viernes que viene. Vamos a tratar de seguir con este tema y seguir ampliando. ¿Bien? Cuando comience el próximo viernes, si tienen preguntas que hacerme antes de empezar a exponer, me van haciendo las preguntas que quieran. ¿Bien? Bueno, un gusto y espero que le vaya bien en todo este derrotero de esta materia. ¿Bien? Que es una materia muy linda, les puedo asegurar. Bueno, un gusto. Nos vemos la próxima. Gracias, profesor. Gracias, profe. Buen fin de. Hasta luego. Sí.